aquí estamos con nuestro video número 55, Historia del Pensamiento. Revisamos Smith, revisamos David Ricardo, y ahora vamos con el marginalismo, que es la corriente de pensamiento que se contrapuso a las últimas expresiones de la estructura teórica clásica, y que en su versión actual es lo que se denomina economía neoclásica, que en el lenguaje de Guerrero se identifica como economía ortodoxa. Es muy importante revisar los orígenes de estos pensadores, y porque, como siempre decimos, sigue vigente, las grandes discusiones siguen vigentes. La interpretación de algún comentario sobre el momento histórico también ayuda más a entender. La situación se comienza a perfilar en Europa durante el siglo XIX. Más concretamente, después de las guerras napoleónicas, en lo que el historiador Hausmann denomina la restauración. Lo que tenemos acá es un nivel, en esta etapa se observa o se vivieron importantes enfrentamientos sociales. La beligerancia entre países se atenuó, pero las luchas pasaban por el interior de los países entre los movimientos obreros que a medida que iban creciendo se iban consolidando, y los terratenientes y la burguesía por otro lado. Movimientos obreros importantísimos, 1820, 1830. En el año 1838 en Inglaterra se redacta la Carta del Pueblo, que fue una proclama de derechos para los trabajadores, y en 1847, a través de este movimiento, se logra instalar la jornada normal de trabajo en 10 horas. Hausmann denomina esto, el historiador denomina esta era la era del capital, precisamente porque el fortalecimiento de la burguesía capitalista se apoyó en una cantidad significativa de cambios tecnológicos. La producción de hierro y carbón apuntalaron el desarrollo de máquinas basadas en la energía. Esto impactó positivamente sobre el transporte en ferrocarril y también sobre los barcos. El telégrafo. Bien, por lo tanto, el periodo de mitad del siglo XIX, 1850 a 1870, es un periodo de gran expansión económica. Hasta la expansión económica se ve acompañada de un recrudecimiento de estos conflictos, posterga los conflictos obreros y después vuelven a recrudecer más violentamente. No lo vamos a explicar, pero es importantísima el episodio de la Comuna de París, 1871, que fue una experiencia, la primera experiencia de apoderamiento de una ciudad, o sea, toma del poder de una ciudad por parte de los trabajadores, y que fue reprimida muy violentamente hasta que fue destruida. A posteriori, después de 1870, comienza un periodo, como ya hemos adelantado en otros videos, estos periodos sucesivos de expansión y retracción del capitalismo. Una gran depresión. Y acá, esto es muy importante, yo se los recomiendo que registren esta idea, la recuerden y la analicen, porque
las depresiones, que son caídas de la actividad económica, en nuestros modelos serían una reducción del flujo circular, porque se reduce la producción, se reduce la percepción de ingresos por parte de las familias, el flujo circular comienza a achicarse, no es simplemente, no queda ahí. Imaginen ustedes que toda la estructura conformada por los bienes y servicios que habían resultado de procesos anteriores de expansión del flujo circular quedan inutilizados. Por ejemplo, 39.000 kilómetros, da el ejemplo Axel Kicillof, 39.000 kilómetros de ferrocarril que quedaron paralizados por no terminación de las obras, hornos de fundición de acero también paralizados. Entonces, yo quiero insistir en esta idea porque es muy importante cómo el capitalismo, con esta dinámica de avances y retrocesos, cada retroceso representa un proceso de destrucción, obsolescencia y pérdida de lo que antes impulsó. Bien, en este contexto aparecen tres pensadores, William Stanley Jevons en Inglaterra, 1835-1882, en Liverpool, Karl Menger, que era, digamos, polaco-austríaco, 1840-1921, y fue el principal representante de lo que después se dio en llamar la escuela austríaca de pensamiento, y el francés suizo Léon Walras, 1834-1910. Estos tres autores van a ser los iniciadores de esta nueva forma, esta nueva estructura teórica que vamos a denominar marginalismo, y como dijimos, vamos a seguir avanzando para ver si podemos sumar algunos elementos de la versión actual. La versión actual sería lo que se denomina la economía neoclásica. Fíjense ustedes que no mucho después, casi paralelamente, aparece la obra de Marx. Marx nace en 1818, muere en 1883, y las primeras versiones la primera versión del Capital se publica en 1857. Entonces, vamos a señalar dos cuestiones aquí. Una, que después de la obra de Ricardo, la escuela clásica había evolucionado de determinada manera, y un autor muy importante también, John Stuart Mill, en 1806-1873, otro británico, había tomado la obra de Ricardo y había hecho una interpretación particular de esta obra, con lo cual, lo que nosotros veníamos viendo de la escuela clásica, Smith, Ricardo, de alguna manera llega a esta versión, a esta interpretación de John Stuart. Y este camino, pareciera que hubiese allí una suerte de pérdida de fuerza, de expansión de la economía clásica, se va a combinar con estas dos rupturas, la aparición del marginalismo y la aparición de la obra de Marx. Como ustedes verán, insistimos siempre en que el mensaje principal que desde la cátedra queremos transmitirles y compartir con ustedes es que introducirse un poco en la historia del pensamiento ayuda muchísimo a entender que la economía política, como toda ciencia, es en realidad un campo de importantes controversias y discusiones. No es un cajón de herramientas definitivas que constituyen el conocimiento, sino precisamente algo que está vivo a partir de la disputa y la controversia.
Bueno, algunas cuestiones, algunos problemas que habían, fíjense ustedes que la controversia se va a dar, la discusión se va a dar básicamente alrededor de lo que se denomina del tema de la ley del valor, Es muy importante esta pregunta de las mercancías, que son lo que tenemos frente a nuestros ojos, que se intercambian, se producen, circulan, eso que se negocia en el mercado de bienes y servicios y también en el mercado de factores. No olviden ustedes que analizamos en profundidad que el trabajo, el capital, son mercancías, son tratadas como mercancías en el modelo de flujo circular. Estas mercancías fueron analizadas más allá de su apariencia, de su forma, y la escuela clásica se esforzó notablemente en avanzar sobre descubrir dónde estaba el verdadero valor de estas mercancías. Bueno, en la versión de muchos analistas de pensamiento económico, esta aparición de estos tres autores que mencionamos, Jevons, Menger y Walras, articula una verdadera revolución. Le llaman la revolución marginalista o marginalismo revolucionario, y va a dar lugar, digamos, estos tres autores son lo que podríamos denominar la primera generación de marginalistas. Después esta línea de trabajo se va a prolongar y se va a articular a través de otro economista británico muy famoso, Alfred Marshall, 1842-1924, que fue el maestro, el profesor de Keynes en Cambridge. Marshall va a tomar va a hacer una especie de compatibilización y combinación entre lo que quedaba del clasicismo ricardiano y la obra de estos tres marginalistas. Y esta combinación es la que después Keynes va a discutir, con la cual va a controvertir mucho más adelante, en 1936, después de la crisis del 30. De manera que el verdadero nombre de estos, siguiendo la postura de Axel Kicillof, el verdadero nombre no serían neoclásicos, como se les suele llamar, sino comenzaron como anticlásicos, es decir, discutiendo el sistema teórico clásico. Y discutieron el valor. Discutían el valor, que es el punto, va a ser el núcleo de las controversias. Recordemos que nosotros ya en los videos anteriores habíamos conversado sobre cómo la teoría del valor se había generado en Smith, los problemas que Smith había tenido cuando intentó medir el valor, los problemas de Ricardo, cómo Smith sale del valor trabajo y pasa a una cosa distinta, que son los costos de producción. Y este era el estado, digamos, el estado de lo que se había avanzado sobre la idea del valor. Los clásicos habían insistido en que las mercancías tenían propiedades, a eso llamaban valor, algún tipo de propiedad intrínseca, y había que descubrirla. Y la orientación de los clásicos, que estaban muy bien orientados en identificar ese valor, ese valor intrínseco con distintas expresiones del esfuerzo que había demandado la elaboración, la producción de la mercancía.
Bueno, los primeros textos que salen atacando esta idea atacan esta idea. Gibbons es el primer texto, definitivamente ataca esta idea de que las mercancías se vinculaban o que había que estudiar este fenómeno y que los economistas tenían que estudiar, indagar y buscar en este fenómeno de el valor intrínseco de las mercancías. Vamos a mencionar, en primer lugar, volviendo un poquitito atrás, vamos a mencionar algunos autores por si ustedes los quieren ir googleando, que después van a ir abriéndose y conformando esta escuela marginalista que va a derivar en lo que se conoce como neoclásica. Algunos ingleses, Edgeworth, Henry Whiskey, Arthur Pigou. Arthur Pigou, posterior, vivió hasta 1959 en Inglaterra. Después, la escuela austríaca siguió con un analista, un estudioso muy importante que fue von Bauer, que tuvo una gran controversia con Marx, que si podemos vamos a comentar precisamente sobre la teoría del valor. Pantaleoni en Italia, Wilfredo Pareto, que también era italiano, Enrico Barone, y la escuela sueca, también aparecen en Suecia, Wicksell y Casal, y también ya aparecen en Estados Unidos lo que se denomina la escuela más americana, Irving Fisher y Clark. Esto como para que ustedes tengan algunas, están citados en el texto, tengan, si quieren indagar en la vida de estos autores, que es muy interesante. Vamos a comentar y a leer, entonces, porque la cita es de Gibbons, de la obra de Gibbons, y es muy rica. Conviene detenerse en esta cita para analizar qué es lo que está diciendo y poder ir paulatinamente entendiendo, porque acá comienza la gran controversia y la gran división, que todavía existe hoy, interpretada de distintas maneras, de distintas versiones, entre lo que se da a llamar la teoría económica o economía ortodoxa o economía neoclásica y la economía política. Bien, ¿qué dice Gibbons? Dice: el único remedio completo consiste en sustituir el peligroso término valor. Pero vemos ahí una intención de claramente ir con fuerza contra esta idea de valor, de que las mercancías tienen algo intrínseco. Prescindiré por completo en mi obra del uso de esta palabra. Y cuando, como sucederá en el resto del libro, necesite referirme a lo que los economistas llaman a menudo valor de cambio, utilizaré la expresión completamente inequívoca de relación de intercambio, especificando al mismo tiempo cuáles son los dos artículos intercambiados. Bueno, vamos a detenernos un minuto porque es denso y es importante lo que se está expresando acá. ¿Recuerdan ustedes que Ricardo especialmente toda su vida quiso demostrar no solo la existencia de un valor intrínseco en las mercancías, a partir de esta abstracción que él denominaba cantidad de trabajo, Smith hablaba de trabajo contenido, sino que además Ricardo estaba empecinado en demostrar que cuando estas mercancías se intercambiaban en el mercado, este valor de cambio guardaba relación con este valor
intrínseco, o sea, con el contenido, o el trabajo contenido, el trabajo invertido en las mercancías. Entonces, ahora Gibbons está diciendo algo totalmente distinto, dice que hay que dejar de lado la búsqueda de esta idea de valor. Es más, si el valor no existe, la expresión, o no debe ser estudiado, la expresión valor de cambio de la economía ricardiana y de Smith ya no tiene sentido, y lo que se establece es otro concepto, relación de intercambio, que además es única para cada par de mercancías que se intercambian. Es decir, las mercancías aparecen ahí en el mercado, se intercambian unas por otras, y ahí aparece una relación, una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad, el porqué de esa proporcionalidad, el comportamiento de esa relación relativa, es lo que la economía marginalista se propone, se dispone a estudiar. Además, utiliza un argumento también interesante, posible de criticar, de analizar, que es, lo que dice es que los clásicos, Ricardo, Malthus, Adam Smith, fíjense que se refería a otros grandes economistas ingleses, discuten sobre la palabra valor, pero nunca lo han aplicado. Es decir, lo que está planteando Gibbons es que el concepto de valor que discutía la economía clásica no parece tener, al menos los clásicos no han mostrado que tuviese una referencia, lo que él denomina una aplicación en la realidad. El término científico correcto es relación, o sea, nunca, no más valor, relación, y ese es el plan. Bueno, ¿por qué es tan significativo? ¿Por qué es tan importante esta cuestión, esta especie de terminación, de finalización que al menos Gibbons, en concordancia, acuerdan con Walras y Menger, terminar con la búsqueda de este concepto de valor. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí aparecen bien divididas dos partes, dos momentos, dos instancias del modelo de flujo circular que nosotros con sentido crítico hemos analizado. Una es la instancia o el proceso de la producción. Las mercancías surgen de un proceso. Este proceso es verdaderamente un proceso creativo. Marx lo va a decir más enfáticamente más adelante. Se crea valor. Producir, más allá de la forma material que tenga la mercancía, es un proceso, podríamos decir, similar al de la naturaleza cuando genera de una semilla una planta con frutos. Nuestra especie genera otro tipo de valor, pero a través de un proceso. Un proceso complejo que requiere conocimiento, requiere esfuerzo y sobre todo requiere organización social. No es un proceso individual, es un proceso colectivo.
Entonces, los clásicos estaban muy abocados a estudiar el proceso de producción y de ahí la importancia que le otorgaban a eso tan abstracto que denominaban valor. Y el otro momento, la otra instancia, que es la que aparece ahora con fuerza, es la instancia del intercambio. La instancia en que una vez que ese proceso de generación de valor se concretó, las mercancías se intercambian. Fíjense ustedes que lo que tenemos entonces es un desplazamiento muy notorio, muy claro, del área de estudio, de lo que se define como objeto de estudio de la economía clásica y lo que están definiendo como objeto de estudio estos primeros marginalistas. La economía clásica definía su objeto mirando básicamente el proceso productivo, estaba interesada en este proceso mediante el cual el hombre, nuestra especie, toma una serie de objetos y genera algo distinto, con lo cual crea valor. Y esta nueva forma de pensamiento de los economistas marginalistas saca del campo de la economía este tema, lo saca en el sentido de que no va a ser objeto de su análisis porque considera que lo que la economía tiene que estudiar es lo que sucede a posteriori. Todo el proceso de intercambio de las mercancías. Comprender esto, y por eso hicimos la lectura del texto de Menger, de Gibbons, y lo vamos a ir complementando con más análisis, pero este es un punto de la historia del pensamiento muy, muy significativo, porque nos permite entender y mirar con mucha mayor claridad todo lo que hemos visto en la materia, pero fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el modelo de flujo circular. Volver a analizar el modelo de flujo circular distinguiendo estas dos instancias, estos dos momentos, estos dos procesos. El proceso de producción y el proceso de intercambio. ¿Por qué decimos esto? Porque en el modelo de flujo circular aparece esto integrado, aparece únicamente como circulación a través de los mercados, es decir, intercambio. Por eso, de ahí vamos al segundo punto importante, con todo este análisis entendemos mucho mejor capítulo 1 de Guerrero, especialmente en dos cuestiones. Primero cuando en los primeros párrafos, Diego Guerrero, que es un profesor que hace economía política en España, marxista, gran escritor de libros, un gran economista, cuando presenta en el manual que nosotros utilizamos, manual de economía política, cuando presenta la diferencia entre economía ortodoxa y heterodoxa, él dice, la economía política heterodoxa se ocupa de la producción, la ortodoxa se ocupa del intercambio. Y no explica demasiado. Bueno, creo que a partir de esta revisión que hemos hecho, se entiende mucho mejor lo que Guerrero quiere decir. Lo que sucede es que Guerrero está hablando desde la actualidad. Entonces, lo que él denomina economía ortodoxa es lo que originalmente en el siglo XIX apareció como
marginalismo. Y aquello que queda como economía política en su versión actual, en sus versiones actuales, en sus corrientes de pensamiento actuales, se ha transformado en algo heterodoxo. Y la otra cuestión, que se entiende mucho mejor a partir de esto que hemos comentado, es la crítica que Guerrero realiza al modelo de flujo circular. Si ustedes la vuelven a revisar, es algo sencillo, sintético, y sin embargo, quizás muy simplificado. Por eso, el comprender de que el modelo de flujo circular constituye una versión ortodoxa de la economía, tiene que ver con esto que estamos analizando, con desviar el eje de atención desde los procesos productivos a los procesos de intercambio. Vamos a seguir profundizando esta cuestión.